La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Una vez más, desde su programa Descubrir, comparto contigo la palabra de Dios. Hoy con una reflexión que he titulado De oidores a hacedores de la palabra. Porque comúnmente corremos el riesgo de quedarnos pasivamente, de desarrollar una actitud pasiva ante la palabra de Dios. Escucho la homilía, escucho una reflexión del Evangelio del día, por ejemplo, y me limito a esa actitud pasiva, ¿no? De solo recibir, de escuchar, sin involucrar mi voluntad, sin tener interés de acoger la palabra. Entonces, por eso le he titulado De oidores a hacedores de la palabra. El Papa Francisco me ha encontrado una frase muy linda. La leo a continuación. Quien está en contacto con la palabra se libera de las ataduras del pasado, porque la palabra viva descifra la existencia, cura también la memoria herida, implantando el recuerdo de Dios y de las obras que ha hecho por nosotros. O sea, la persona, dice el Papa, que entra en contacto con la palabra de Dios, que asume esta palabra va descifrando la existencia, o sea, nos va haciendo ver el bien, el mal, las luces, las oscuridades en nuestra vida. Entonces nos va llevando a un camino de conversión. Y dice, y que de pronto también cura, dice el Papa, también la memoria herida, implantando el recuerdo de Dios, el Dios que ama, el Dios que se revela, el Dios que se manifiesta. Entonces, es lindo ver cómo el Señor a través de la palabra nos va orientando, nos va haciendo ver que ser partícipes de una vida más cristiana es, a la luz de la palabra, toda una bendición. Por eso, vamos a la Sagrada Escritura y vayamos a la carta de Santiago, capítulo 1, a partir del versículo 22 en adelante. Leo a continuación. Repito, Santiago, capítulo 1, del versículo 22 en adelante. Pero no basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica. De lo contrario, se estarían engañando a ustedes mismos. Porque si uno es oyente del mensaje y no lo practica, se parece a aquel que se miraba la cara en un espejo. Se observó, se marchó y muy pronto se olvidó de cómo era. En cambio, el que se fija atentamente en la ley perfecta, que es la que nos hace libres, y se mantiene no como oyente olvidadizo, sino cumpliendo lo que ella manda, ese será dichoso en su actividad. O sea, lo que Santiago nos plantea es, yo tengo dos opciones ante la palabra de Dios. Sí, la puedo oír la palabra de Dios y no la asumo. Me entra por un oído y me sale por el otro, ¿no? Y la otra actitud, no. Hago un alto, escucho, discierno la palabra y tomo aquello que sé que me va a ayudar a cristianizarme más, a vivir más en libertad, a promover más la justicia, más el amor. Por eso, cada uno de nosotros estamos llamados a vivir una vida cristiana de manera práctica. ¿Qué significa esto? De la escucha a la acción. De la escucha a la acción. Entonces, hay que saber ir viendo el hecho de cómo Santiago nos plantea el tema de la palabra de Dios como un espejo. Aquel hombre que se ve ante el espejo, aquella persona que se ve ante el espejo y que ve sus rasgos, pero que luego se aparta del espejo y se olvida cómo es. Entonces, muchas veces hemos recibido palabra de Dios, pero no la hemos asumido. No la hemos tomado en cuenta para nuestra existencia. No la meditamos, no la valoramos. Entonces, sí, yo tengo una Biblia en la casa, pero la tengo como, voy a poner un ejemplo, en la sala, como una Biblia de esas grandes, o una Biblia pequeña, lo que sea, la tengo allí y hasta tengo un altar. ¡Qué lindo! ¡Qué maravilloso! Pero no la leo.
No la uso. O sea, ahí está, toda empolvada, abierta quizás en el Salmo 23, ni lo medito, ya esa página está toda arrugada, quizás toda sucia. O sea, pasar de oidores a hacedores significa tomar conciencia de valorar la palabra de Dios, de darle un sentido real a la palabra de Dios. El catecismo de nuestra Iglesia Católica dice algo muy hermoso en el numeral 108. Lo leo a continuación. Catecismo de la Iglesia Católica dice: sin embargo, la fe cristiana no es una religión de libro. Escuche bien, la fe cristiana no es una religión de libro. El cristianismo es la religión de la palabra de Dios. No de un verbo escrito y mudo, sino del verbo encarnado y vivo. O sea, esta es palabra de Dios. ¿Por qué yo digo que la Biblia es palabra de Dios? Porque la iglesia me lo enseña. Porque la iglesia me ha enseñado que esta Biblia contiene la palabra de Dios. Es palabra de Dios. O sea, no es palabra de hombre. No, es palabra de Dios. Y al ser palabra de Dios, entonces es que yo tengo que ubicarme. Si esta es palabra de Dios, por eso a mí me gusta más utilizar el término palabra de Dios que Biblia. Porque palabra de Dios le doy la connotación que es Dios hablándome. No recuerdo qué santo dijo que la palabra de Dios o la Biblia contiene la palabra de Dios que es como una carta de amor. No recuerdo qué santo dijo esta frase. Entonces, la palabra de Dios es como una carta de amor contenida en la Biblia. Por lo tanto, esta palabra yo debo de darle la connotación, el valor, la importancia que se debe. Pero la clave está en la manera como yo tengo ese encuentro con Jesús. Si yo no he tenido un encuentro con Cristo, pues no es palabra de Dios. Es un libro de una religión que dice que cristiana, que ahí está. Y que la leo no como un acto de fe, sino promovido por curiosidad. Entonces empiezo a criticar, empiezo a buscar algunos aspectos que contradicen a los avances científicos de hoy. Pero cuando yo tomo la palabra de Dios como un hijo, donde entiendo que es la palabra de mi Padre, que es mi Padre quien me va a hablar, entonces la actitud cambia. Eso es como cuando un papá le habla a sus hijos. Los hijos tenemos el deber de escuchar la voz del Padre, aunque no estemos de acuerdo con lo que nos diga el Padre, aunque no logremos entender, pero es la voz del Padre. Por lo tanto, también, entonces, esta palabra de Dios es palabra de Dios. O sea, es que yo quiero que nos metamos en esta idea, ¿no? Que la connotación, cuando decimos palabra de Dios, o sea, no es palabra de hombre, no es palabra humana, es palabra de Dios en una dimensión humana. Y es ahí donde yo tengo que asumir el hecho de que, pues, esta palabra, que es el espejo, me está promoviendo a algo, a una transformación interna. Porque la palabra de Dios me lleva, si yo quiero pasar de ser oidor a hacedor, a un nivel de conciencia que debo trabajar en mí. Que el Señor, de manera respetuosa, me va llevando por un camino de conversión en la cual entonces debo de saber interpretar que lo que busca Dios es mi salvación. Por eso siempre, a nivel de nuestras comunidades católicas, siempre vamos a tener dos tipos de miembros en la comunidad. Los que simplemente son oidores de la palabra, y los que se convierten en hacedores de la palabra. Oidores. Qué lindo estuvo el mensaje. Ay, qué bien habla la hermana, el hermano. Ay, ese padre, qué lindo habla. Oidores. Hacedores. Esto que dijo el hermano, esto que dijo el padre, esto que dijo esta hermana, me invita a mí a la conversión por esto y esto. Y asumo compromiso. Y entonces voy tomando conciencia de todo esto. Por eso tengo que aprender, o tenemos que aprender a ver la palabra de Dios como el manual para la vida. Dios quiso dejarnos su palabra
para que a través de ella, a la luz del acompañamiento de la iglesia, sepamos nosotros llevar nuestra vida desde una identidad más santa, desde un camino más santificador, a nivel personal y a nivel comunitario. Por eso la palabra se proclama, se anuncia, se discierne acompañado de la iglesia. Una cosa es cuando yo hago una lectura particular. Otra cosa es cuando esta lectura particular es iluminada por el discernimiento de la iglesia. Por lo tanto, cada uno de nosotros necesitamos saber entender que la Sagrada Escritura es la base fundamental de una fe adulta. Una fe adulta no solamente se desarrolla con el rezo del rosario, una fe adulta no solamente se desarrolla con procesiones, no, una fe adulta con un conocimiento que el mundo de hoy, la sociedad de hoy, nos está exigiendo, porque es una sociedad sin Dios y contra Dios, entonces es conocer la Sagrada Escritura, es saber interpretar la Sagrada Escritura. Y es ahí donde la palabra de Dios es como el nutriente principal de nuestra vida cristiana. Paso de una actitud pasiva a una actitud activa. Paso de ser oidor a hacedor. Pongo en práctica, reflexiono, la comparto. Entonces voy desarrollando en este mundo de ser hacedor. Ya no me conformo solo con escuchar, con oír, sino que entonces me voy adentrando a esta experiencia. Por eso la palabra de Dios tiene que ser escuchada, tiene que ser asumida, tiene que ser encarnada, tiene que ser celebrada y tiene que ser compartida. ¿Por quién? Por cada uno de nosotros, por nuestras comunidades. Por eso, la palabra de Dios va transformando nuestra vida en la medida que aprendemos a caminar en obediencia, en docilidad a la misma. Voy a dejar de ser oidor para convertirme en hacedor cuando soy capaz de levantar la mano y decir, necesito conversión en esta área de mi vida. Cuando tomo la palabra como verdad de Dios y la asumo en mi vida. Entonces voy adentrándome en ese proceso de conversión y de santificación de una manera maravillosa. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es como una brújula. La brújula que nos indica los puntos cardinales y la brújula que nos está indicando, por ejemplo, el norte. Entonces, cuando yo escruto la palabra, cuando discierno la palabra, cuando asumo la palabra, el Señor me va orientando, me va llevando a una vida diferente, me va proponiendo un camino diferente al que yo quiero tomar. Y por eso es clave, es básico el hecho de asumir la palabra como una palabra de verdad. Es que es palabra de Dios. Y al ser palabra de Dios, entonces podré decir como San Pedro, ¿no? Señor, pero ¿a quién iremos? ¿A quién vamos a recurrir? Si tú tienes palabra de vida eterna, ¿quién más? ¿Quién más me puede dar una palabra como la que tú me das? ¿Quién más? ¿Quién más puede darme esta palabra de vida eterna? ¿Quién más? Nadie más, Señor. Entonces, me convenzo que esta palabra es una palabra de vida eterna, no palabra de vida temporal, que es en la que la da el mundo. Sino esta palabra es palabra de vida eterna, me está preparando para la eternidad. Entonces, convertirme en hacedor de la palabra es prepararme para la vida eterna. Es entender que el paso en este mundo es eso, es un paso nada más. No he sido creado para este mundo, pero debo de pasar por este mundo. Es como el pueblo de Israel, ¿no? El pueblo de Israel que tiene que pasar por el desierto. Pero Dios no lo había creado para quedarse en el desierto. Hablaba de una tierra que emana leche y miel. Una tierra diferente, pero tuvieron que pasar por el desierto. Entonces, cada vez que me acerco a la palabra de Dios, ¿es por qué? Porque esta palabra orienta mi vida hacia esa vida donde emana leche y miel, hacia esa vida basada en el amor, en la misericordia, en la verdad, en la justicia, en la libertad. Entonces, cada vez que asumo esta palabra y la pongo en práctica, voy caminando hacia la libertad, voy caminando hacia la santidad, voy caminando en la verdad, voy caminando en justicia.
Por eso, la palabra de Dios es más que un libro. Es más que un libro. Necesitamos tenerlo como un libro, como la Biblia que yo tengo, ¿no? Necesitamos tenerlo como un libro, por supuesto que sí. Pero es más que un libro. Es más que un libro. O sea, la palabra de Dios tiene que ser ese alimento diario, ese alimento cotidiano que nos nutre, nos sustenta, nos va dando vida, porque ese alimento, cuando nosotros comemos algo, se hace parte de nosotros. Los nutrientes se hace parte de nosotros. Lo demás se desecha. Entonces, cuando yo me alimento de la palabra, es como cuando me alimento de la Eucaristía, se hace parte de mí. Jesús se hace parte de mí. Su palabra se hace parte de mí. Me nutre, me alimenta. Entonces, todo eso que provoca una vida diferente, provoca una nueva vida. Bien lo dirá San Pablo, ¿no? Que el que esté en Cristo es una nueva criatura. Entonces, esta novedad de la vida de Cristo me lo da la palabra de Dios. Pero cuando me vuelvo hacedor, claro que el principio es oír la palabra, por supuesto que sí, es el primer momento, pero el segundo momento es acoger esta palabra, llevar a mi vida, llevar a la vida esta palabra, es acoger esta palabra, alimentar esta palabra. Por eso la palabra de Dios tiene que ser el pan de cada día, el pan de cada día. Cada día dejando que el Señor nos hable, dejando que el Señor vaya mostrándose. Entonces nos convertimos en hacedores de esta palabra. Desarrollamos lo que yo llamo una fe productiva, ¿no? Una fe productiva. Entonces, en la medida que yo voy tomando conciencia de ser un hacedor de la palabra, de asumirla, de practicarla, de llevarla a la vida, mi vida va dando frutos. Entonces, no es simplemente oír por oír la palabra, no. Es esto que estoy escuchando. Hoy que estás recibiendo esta reflexión tú, sea por la radio, sea por la televisión o por el canal de YouTube. La clave en esto es, ¿qué voy a hacer después? ¿Qué voy a hacer después con esta palabra que se me ha compartido? ¿Me quedo simplemente como un oidor? ¿O voy a empezar a tomar decisión en mi vida a la luz de la palabra para volverme un hacedor de la misma? Entonces, hay que verificar algo que es cierto. La vida misma se basa en decisiones, sea nuestra vida cotidiana, sea nuestra vida de fe, nuestra vida laboral, nuestra vida humana, se basa en decisiones. Y la mejor decisión que tú puedes tomar a partir de este momento es llevar a la práctica la palabra. Ser un hacedor de esta palabra. Ya no simplemente conténtate con escuchar las reflexiones del padre fulano, del hermano sutano, de la religiosa mengana. No. Es esto que escucho. ¿Qué voy a llevar a la práctica? ¿Qué voy a asumir en mi vida? Esto que se me está proclamando, esto que se me ha dicho, ¿a qué me exhorta? ¿A qué me invita? Es como hacer lo que en el catecumenado se habla del eco, ¿no? Del eco. Esta palabra que se me ha proclamado, comparto. A mí me dice esto, a mí me invita a esto. Entonces siempre tiene que haber, para ser hacedores de la palabra es el eco de la palabra. Esto me está provocando, me está invitando a esto. Entonces asumo eso. Por eso es fundamental el hecho de ver que no podemos quedarnos simplemente con ser oidores. Pedro, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Pero es que no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. ¿A quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Señor, solo di una palabra y bastará. El centurión se recuerda, solo di una palabra. Solo di una. Ser hacedores de la palabra es valorar lo que dice la palabra, darle la importancia de vida. La palabra de Dios no es un analgésico, no es un calmante, no. La palabra de Dios es la vitamina.
es la vitamina, es el energizante para nuestra vida, para tu vida, para la mía. Si queremos ser mejores cristianos, si queremos vivir de una manera diferente en este mundo, si queremos vivir cristianamente, es la palabra la que nos proporciona. La palabra que nos va orientando cómo manejar nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra vida profesional, nuestra realidad familiar. O sea, la palabra nos va mostrando toda ese accionar, pero la clave está en asumirla. Yo no sé si tú tienes esa decisión de querer pasar de ser un simple oidor de mensajes, de reflexiones, a ser un hacedor de la palabra, a encarnar esa palabra, a asumir esa palabra, a trabajar para llevar tu vida conforme a la palabra de Dios. Y eso es morir a uno mismo, es morir a uno mismo. Es esa parábola del padre de los dos hijos, ¿no? Cuando el padre le dice al hijo, mira, ve a trabajar a la viña. El hijo le dijo sí, pero no lo hizo. Y el otro le había dicho no, pero fue. ¿A cuál de los dos hijos nos parecemos nosotros? A la luz de la palabra. Al que lee la Biblia, al que escucha un mensaje, pero le entra por un oído y le sale por otro, nos parecemos, sí. Al que dijo sí, pero no hizo nada. Pero aquel que de vez en cuando, aquel que va a misa y de pronto en la homilía te llamó la atención una frase, un versículo de la liturgia de la palabra, y ha estado resonando aquello, y lo vas asumiendo, y te has ido a confesar con el sacerdote, te levantas a comulgar, y surge ese interés por conocer más, por vivir más santamente, te has vuelto un hacedor de la palabra. Pasar de oidores a hacedores es dejar que el Espíritu Santo vaya fluyendo y nos vaya llevando por caminos que nos van a sorprender, porque es así la vida en la fe. Así que te dejo a ti la pregunta: ¿quieres pasar de oidor a hacedor? Depende de ti. Que el Señor te bendiga, te ilumine y te inspire cada día. Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones.